Lo que voy a contarles hoy es el desenlace de una historia que comenzó con sangre, fuego y golpes militares en 1973 y que de forma casi irónica está llegando a su final en 2026 con una firma silenciosa, técnica, burocrática, sin tanques, sin discursos grandilocuentes, sin épica revolucionaria y precisamente por eso con una potencia devastadora para el orden global que conocíamos. Lo que acaba de ocurrir en Chile no es una noticia local ni un ajuste de política económica más. Es el caso de estudio definitivo, la prueba de laboratorio que cierra un ciclo histórico que llevamos décadas observando. Porque Chile no es un país cualquiera en la psicología del capitalismo occidental. Chile fue el laboratorio original, el paciente cero del neoliberalismo. Fue en Santiago donde los llamados Chicago Boys, discípulos directos de Milton Friedman, aterrizaron con sus maletines llenos de dogmas para desmontar el Estado, privatizarlo absolutamente todo y convertir la soberanía nacional en una mercancía más al servicio del capital financiero internacional. Chile fue el experimento perfecto, la joya de la corona de Estados Unidos en América Latina, el ejemplo que Washington mostraba al mundo, también a Europa y a España, para decir, mirad, si obedecéis, si privatizáis, si abrís vuestros mercados y reducís el Estado, el sistema funciona. Durante décadas, Chile fue presentado como la prueba viviente de que no había alternativa. Y hoy, en este presente acelerado y convulso, Chile ha ejecutado una maniobra de tres bandas, una tríada de soberanía tan sofisticada, tan fría y tan letal para los intereses imperiales que ha fracturado la columna vertebral de la hegemonía estadounidense en el cono sur. Lo verdaderamente fascinante, lo que debería tener a cualquier estudiante de ciencias políticas o economía en Madrid, Barcelona o Sevilla tomando notas, es que no ha sido una revolución armada, no hubo soldados en las calles, no hubo ruptura institucional, no hubo discursos incendiarios en la ONU, fue una operación económica de precisión quirúrgica basada en el interés nacional y en la realidad material, que ha dejado a Washington sin respuestas, sin herramientas y honestamente sin un plan viable para la región. Chile se ha convertido así en un punto de inflexión histórico en el momento exacto en el que la transformación multipolar del mundo deja de ser reversible. Y para entender por qué tenemos que diseccionar esa tríada de soberanía, porque Chile no movió una sola pieza, movió tres al mismo tiempo y juntas constituyen algo muy cercano a un golpe de Estado económico contra el orden establecido. El primer pilar es el control del litio, el llamado petróleo blanco del siglo XXI, la materia prima sin la cual no existe transición energética, no hay coches eléctricos, no hay baterías, no hay economía digital ni competitividad industrial futura. Durante años en Washington se repitió el mantra del nearshoring, la idea de traer las cadenas de suministro fuera de China y reubicarlas en países amigos. Y Chile, según ese esquema, debía ser el socio dócil, disciplinado, proveedor barato y obediente de litio para las industrias estadounidenses y europeas. Pero lo que Chile ha hecho rompe por completo ese guión. A través de la nueva Empresa Nacional del Litio y de asociaciones público-privadas diseñadas con una precisión jurídica milimétrica, el Estado chileno ha consolidado un control mayoritario absoluto sobre el Salar de Atacama. No estamos hablando de gestos simbólicos. Estamos hablando de que entre el 70 y el 85% de las ganancias operativas pasan ahora directamente a las arcas públicas chilenas, no a fondos de inversión en Nueva York, no a dividendos repartidos en Wall Street. Es la nacionalización de la renta más agresiva desde el cobre en los años 70, pero ejecutada con las herramientas del derecho corporativo moderno, sin expropiaciones ni rupturas legales.
ilegales. Y aquí aparece el detalle que ha provocado auténticos infartos en el Departamento de Estado estadounidense. Chile no expulsó a China del negocio, hizo exactamente lo contrario. Integró a empresas chinas como Tianke y a grandes conglomerados asiáticos en la propia estructura de extracción y procesamiento del litio. Washington exigía desacoplamiento, enviaba generales, diplomáticos y enviados especiales a repetir el mismo mensaje: saquen a los chinos de la cadena de valor. Y la respuesta de Chile, utilizando la misma lógica de mercado que Estados Unidos predicó durante décadas, fue demoledora. No se quedan porque ofrecen mejor tecnología, mejores precios y procesan el litio aquí en Chile en lugar de llevárselo en bruto. El resultado es una bofetada directa a la política industrial, tanto de la administración Biden como del trumpismo. Chile venderá litio a Tesla, venderá a General Motors, sí, pero lo hará bajo condiciones donde China tiene voz y voto en la producción y donde el Estado chileno controla la llave. Estados Unidos ha perdido su colonia de recursos asegurada. Ahora tiene que sentarse a negociar en Santiago como un actor más, compitiendo euro contra yan, dólar contra y en igualdad de condiciones. Y en esa competencia, el capital occidental, obsesionado con el beneficio rápido, está perdiendo. Aquí se rompe el primer gran mito. El mercado libre, cuando se aplica de verdad, no favorece necesariamente a Estados Unidos, y Chile lo ha demostrado usando exactamente las reglas que Washington impuso al mundo. El segundo pilar de esta tríada es menos visible en titulares, más técnico, pero infinitamente más devastador para el capital financiero global: la reforma del sistema de pensiones. Y para entender la magnitud de lo que ha hecho Chile aquí, hay que recordar qué eran realmente las AFP chilenas. No eran un sistema de ahorro, eran una máquina de extracción, un invento maestro de la dictadura para tomar obligatoriamente una parte del salario de cada trabajador mes tras mes y canalizarla hacia los mercados financieros, hacia la bolsa, hacia los grandes fondos de inversión. Era un sistema diseñado para inyectar liquidez constante al capital, no para garantizar una vejez digna. Durante décadas, empresas estadounidenses como MetLife, Prudential o Principal Financial Group compraron y controlaron estas administradoras. Las convirtieron en auténticas aspiradoras de riqueza. Miles de millones de dólares salieron del trabajo chileno rumbo a Nueva York año tras año, mientras los jubilados en Chile recibían pensiones de miseria. Era el robo legal perfecto, el sueño húmedo del capital financiero: seguridad jurídica, aportes obligatorios y beneficios privados garantizados. Un paraíso para Wall Street. Pero la nueva arquitectura previsional que se consolida en 2026 cambia radicalmente el sentido del flujo, cambia la dirección del río. Al crear un ente público fuerte y desviar una parte sustancial de las cotizaciones hacia un fondo solidario y de inversión nacional, Chile rompe el mecanismo central de succión financiera. Miles de millones de dólares dejan de viajar automáticamente al norte, se quedan en Santiago, se invierten en infraestructura, en deuda soberana chilena, en desarrollo interno. El dinero del trabajo chileno empieza a trabajar para Chile. La reacción del capital financiero fue inmediata. El American Council of Life Insurers, el poderoso lobby de las aseguradoras estadounidenses, amenazó con demandas. Gritaron que se violaban los tratados de libre comercio, que habría represalias, que Chile pagaría un precio. En otro tiempo, un presidente chileno habría titubeado, habría frenado la reforma, habría pedido disculpas, pero esta vez no ocurrió. Chile ignoró las amenazas con una frialdad quirúrgica. ¿Por qué? Porque la correlación de fuerzas ya no es la misma. Chile sabe algo que en Washington aún se resisten a aceptar. El mundo necesita desesperadamente su cobre y su litio. Europa necesita su hidrógeno verde. Asia compra todo lo que produce. La amenaza clásica de te vamos a sancionar pierde efecto cuando tienes medio planeta haciendo cola para comprar tus recursos estratégicos.
Chile ha descubierto que tiene la sartén por el mango y que Wall Street necesita más a Chile de lo que Chile necesita a Wall Street. Al cortar el flujo automático del dinero de las pensiones, Chile no solo mejora la vida de sus mayores, le quita oxígeno a un parásito financiero que vivía de ellos. Y este movimiento tiene un efecto sistémico, porque reduce la dependencia externa, fortalece la capacidad fiscal del Estado y demuestra que es posible tocar intereses financieros globales sin que el cielo se caiga. El dólar no se disparó, no hubo colapso, no hubo aislamiento, el mito del castigo inmediato se desmoronó, y aquí entramos en una dimensión todavía más inquietante para Washington, porque este cambio no es solo de izquierda, no es ideológico, es estructural. Incluso si mañana gobierna la derecha en Chile, se encuentra con una realidad presupuestaria brutal. Gobernar en el siglo XXI es caro, muy caro. Seguridad, control del crimen organizado, fronteras militarizadas, cárceles, policía moderna, tecnología, inteligencia. Todo eso cuesta miles de millones y el modelo de Estado mínimo, bajos impuestos y privatización total que promueve el neoliberalismo no genera los ingresos necesarios para financiar ese aparato. Esta es la contradicción matemática que desarma el viejo consenso. La derecha chilena en la práctica necesita la renta del litio, del cobre y de los recursos estratégicos para poder gobernar. Necesita un Estado con caja. Descubre que las multinacionales que se llevan las ganancias y pagan impuestos mínimos no sirven para su proyecto de orden. Descubre que una empresa nacional fuerte o una asociación donde el Estado captura el 80% de la renta es infinitamente más útil que una filial extranjera que envía beneficios a Delaware. El resultado es tan irónico como revelador. La derecha chilena del futuro se vuelve, de hecho, estatista y pragmática, no por convicción ideológica, sino por necesidad fiscal. Se da cuenta de que el viejo modelo de sumisión económica a Estados Unidos es un mal negocio contable y eso es exactamente lo que aterroriza a Washington, porque significa que ya no existe un cambio de gobierno que revierta la soberanía. El sistema se ha cerrado. La soberanía se ha convertido en el único programa viable, gobierne quien gobierne. Pero si esto ya es grave para el capital financiero, lo que viene a continuación es directamente una pesadilla estratégica para el Pentágono, porque el tercer pilar no es económico, es geopolítico y afecta al control de los océanos, al comercio global y al equilibrio militar del planeta. Y llegamos al tercer pilar, el que mantiene a los estrategas del Pentágono mirando mapas con sudor frío, el control del estrecho de Magallanes y la proyección hacia la Antártida. Aquí, Chile deja de ser únicamente un país minero y se convierte en algo mucho más decisivo, en una llave planetaria, en el guardián de uno de los pasos geoestratégicos más importantes del siglo XXI. Para entender la magnitud de esto, hay que mirar la geografía y el cambio climático con frialdad. El canal de Panamá se está secando, sus esclusas ya no dan abasto, el nivel de agua cae, el tráfico se ralentiza, los seguros se encarecen y el comercio mundial empieza a buscar rutas alternativas. Y cuando el corazón logístico del sistema se congestiona, los pasos naturales recuperan un valor que parecía olvidado. El estrecho de Magallanes en el extremo sur de Chile vuelve a ser lo que fue antes de 1914, el único paso bioceánico natural, sin esclusas, sin depender de lluvias, sin cuellos de botella artificiales. Chile ha entendido esto con una claridad estratégica que en Washington no supieron anticipar y ha decidido transformar la región de Magallanes y la ciudad de Punta Arenas en un gran nodo logístico y energético global, el epicentro del hidrógeno verde del futuro, aprovechando los vientos patagónicos, la cercanía antártica y la posición geográfica. Pero la pregunta clave es, ¿quién está poniendo el dinero, la tecnología y la infraestructura para hacerlo realidad? No son Exxon, no es Chevron, no son las grandes petroleras occidentales, son consorcios estatales chinos acompañados en menor medida por capital europeo.
Inversiones de cientos de millones de dólares en puertos de aguas profundas, parques eólicos, plantas de desalinización, logística antártica. Para Washington esto no es una amenaza comercial, es una amenaza existencial desde el punto de vista militar. Un puerto de aguas profundas construido con tecnología china en el estrecho de Magallanes es, por definición, una infraestructura de doble uso. Hoy sirve para exportar hidrógeno verde. Mañana puede servir para reabastecer una flota naval. En un escenario de conflicto en el Pacífico, con Taiwán como epicentro y con un canal de Panamá saturado o bloqueado, la posibilidad de que China tenga una puerta segura hacia el Atlántico Sur. Rompe décadas de planificación estratégica estadounidense, neutraliza el control casi exclusivo de las rutas marítimas del sur por parte de la OTAN. La respuesta chilena a las quejas del Comando Sur fue de un pragmatismo brutal. La soberanía no se defiende con discursos, se defiende con infraestructura. Ustedes no invirtieron. China sí. Si quieren que no estén los chinos, construyan ustedes los puertos. Pero Estados Unidos no construye puertos. Estados Unidos construye bases militares y Chile no necesita bases. Necesita muelles, energía y logística. Así, el estrecho de Magallanes, la llave entre océanos, está siendo desarrollado con la tecnología del principal rival sistémico de Estados Unidos. El Pentágono ha clasificado internamente la zona como zona roja, pero no puede hacer nada. Es territorio soberano de un país democrático con el que mantiene tratados vigentes. Es la impotencia del imperio en estado puro. Ver cómo te rodean geopolíticamente usando exactamente las reglas del libre mercado y de la inversión extranjera que tú mismo impusiste al mundo. Y esto se conecta directamente con la Antártida, el último continente virgen, la gran reserva de recursos del futuro. Chile se concibe a sí mismo como un país tricontinental y como la puerta natural de entrada a la Antártida. China lo sabe, y mientras Estados Unidos sigue tratando la región como una reserva lejana y abstracta, China y Chile están construyendo capacidad real para operar allí de forma permanente. Rompehielos, logística, cooperación científica, infraestructura. Las estaciones satelitales chinas instaladas en territorio chileno que han generado tanta histeria en el Congreso estadounidense son parte de este mismo proceso. Washington afirma que tienen capacidad dual, que pueden interceptar comunicaciones, guiar misiles, cegar satélites, y la respuesta chilena vuelve a ser la misma: soberanía fría. China dice que son científicas y comparte datos. Si tienen pruebas de lo contrario, muéstrenlas. Y si quieren que retiremos a los chinos, instalen ustedes una estación mejor, con mejores condiciones. Pero Estados Unidos no pone la estación, solo pone la queja. Aquí se revela el patrón del declive imperial: exigir lealtad sin ofrecer beneficios, mientras el rival ofrece beneficios concretos sin exigir sumisión política explícita. Y Chile, aplicando una lógica puramente racional, elige al socio que desarrolla, no al que amenaza. Desde una perspectiva marxista profunda, lo que estamos viendo es la demostración empírica de la incapacidad del capitalismo corporativo occidental para competir con el capitalismo de Estado. En esta etapa histórica, el capital occidental está fragmentado, financiarizado, obsesionado con el beneficio trimestral. No puede planificar a 20 o 30 años. No puede construir infraestructura estratégica sin subsidios masivos. Por eso sus propios puentes se caen, sus trenes descarrilan y sus puertos envejecen. China opera bajo otra lógica: bancos de desarrollo, empresas públicas, planificación a décadas vista. Puede perder dinero hoy si gana control logístico mañana. Chile observa los resultados materiales y decide en consecuencia. No es una victoria ideológica. Chile no se ha vuelto comunista. Es una victoria de eficiencia. El mercado aplicado de verdad ha dictaminado que el modelo estadounidense ya no sirve para desarrollar al sur global. Y lo más peligroso para Washington no es Chile en sí, es el efecto contagio, el efecto demostración.
Chile fue durante décadas el alumno ejemplar del FMI, el país serio, el modelo. Si incluso Chile ha decidido que el libre mercado estadounidense es un mal negocio, ¿qué impide que otros sigan el mismo camino? Y aquí es donde el análisis se vuelve verdaderamente incómodo para Washington, porque lo que ha hecho Chile no es un gesto aislado ni un experimento excéntrico, es un manual replicable, un efecto demostración que erosiona la doctrina psicológica más importante del poder estadounidense, la inevitabilidad. Durante un siglo se repitió la misma idea en todo el sur global. No hay alternativa. Si desobedeces, te castigan. Si tocas los intereses de Wall Street, te bloquean. Si juegas a dos bandas, te aplastan. Chile ha demostrado empíricamente que eso ya no es cierto. No hubo colapso financiero, no hubo sanciones devastadoras, no hubo aislamiento internacional, el dólar no se disparó, los mercados no huyeron en estampida, las amenazas quedaron en comunicados diplomáticos que terminaron archivados. Y cuando eso ocurre en el país que fue el alumno modelo del neoliberalismo, el mensaje es devastador. Si Chile pudo hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Imaginen a las élites políticas y económicas de Brasil, de Colombia, de México, mirando a Santiago y sacando conclusiones. Boric reformó las pensiones y desafió a las aseguradoras de Wall Street y no pasó nada. Obligaron a Tesla y a las grandes automotrices a asociarse con el Estado bajo condiciones duras y aceptaron. Abrieron puertos estratégicos a China y el Comando Sur envió cartas de protesta. Esto destruye la doctrina del miedo y sin miedo el imperio pierde su principal herramienta. Aquí aparece un fenómeno nuevo, especialmente relevante para España y Europa, el nacimiento de una derecha soberanista en América Latina. Durante la Guerra Fría y el auge neoliberal, la derecha latinoamericana era automáticamente proestadounidense. Veía en Washington al garante de la propiedad privada y del orden. Hoy esa ecuación se rompe por una razón contable. Gobernar es caro, la seguridad cuesta dinero, el control del crimen, la tecnología policial, las cárceles, las fronteras militarizadas, todo requiere ingresos estables y el modelo de privatización total no los genera. La derecha chilena del futuro lo entiende. Necesita renta, necesita que el Estado capture valor de los recursos estratégicos, necesita soberanía fiscal y descubre que el capital estadounidense, que se lleva las ganancias y deja impuestos mínimos, no sirve para ese objetivo. Descubre que el comercio con China y el control estatal de los recursos, sí. Así incluso la derecha termina defendiendo la empresa nacional del litio y cortando cintas en puertos financiados por Asia, no por ideología, por supervivencia política. Este es el verdadero terror de Washington. No han perdido a un gobierno, han perdido a toda una clase política, no por comunismo, sino por pragmatismo de Estado. La soberanía se ha convertido en la única opción viable, gobierne quien gobierne. Y eso hace que el cambio sea estructural e irreversible. Desde una perspectiva global, Chile es un holograma de la transformación del sistema mundial. El capitalismo corporativo occidental ya no puede competir en infraestructura, planificación y desarrollo contra el capitalismo de Estado. Ofrece seguridad frente a enemigos que América Latina no tiene. Terroristas imaginarios, amenazas abstractas. China ofrece carreteras, puertos, energía, industria, soluciones concretas para problemas reales y el mercado aplicado sin ideología elige al proveedor más eficiente. Esto no significa que el mundo que nace sea más estable. Todo lo contrario, el mundo multipolar es más competitivo, más caótico y más peligroso, pero también abre márgenes de maniobra inéditos para los países que se atreven a pensar estratégicamente. Chile ha entendido que en un mundo de potencias rivales, la clave no es alinearse ciegamente, sino hacerlas competir, extraer renta de esa competencia, maximizar el interés nacional. Con Chile se cierra un ciclo histórico que llevamos documentando durante años, el fin de un orden de 500 años y el nacimiento doloroso pero real de otro.
no es un futuro lejano, es el presente. Está ocurriendo ahora mismo. Afectará al precio de la energía, al valor de las monedas, al empleo, a la seguridad, a la política europea y española. Más de lo que muchos quieren admitir, el mundo unipolar, predecible y disciplinado bajo mando estadounidense, está muriendo. El mundo que nace es multipolar, fragmentado, inestable, pero también ofrece oportunidades inéditas para quienes se organizan, estudian y actúan con soberanía. El futuro ya llegó y no va a esperar a nadie. M.